llegó el momento de platicar con Mario López, CEO, presidente de The Border Group. Mario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, David. Aquí saludándote desde Mexicali, Baja California. Lástima que no pude estar en el estudio. Pero gracias a la tecnología podemos seguir en contacto y platicando de temas importantes, como por ejemplo, entre otros, pues la importancia de esta relación que se tiene que establecer de largo plazo entre los gobiernos de Baja California y California. Y me decías, no solamente a nivel de alcaldes, no solamente en el asunto del Poder Ejecutivo, también hacer trabajo bilateral en materia legislativa, Mario. Sí, correcto. Normalmente, como se viene manejando buena parte del relacionamiento institucional, digamos, entre los gobiernos es entre los ejecutivos, es decir, entre la oficina del gobernador de California con la oficina de la gobernadora. Los alcaldes, normalmente el alcalde de San Diego tiene una preponderancia sobre la relación con Baja California, con Tijuana. En el caso del condado de San Diego, tenemos que recordar que hay 18 ciudades con 18 alcaldes. Sin embargo, la ciudad más grande es San Diego, California, y normalmente el alcalde de San Diego es quien lleva la relación y los eventos y la parte como política, ¿no? Con Tijuana en este caso. Pero no debemos de dejar de lado que también existe otra rama de gobierno. Recordemos que está legislativo, ejecutivo y judicial. Y el gobierno o el poder legislativo, esto es el Congreso del Estado de Baja California y la Asamblea y el Senado de California, pueden llevar a cabo una propia estrategia de relacionamiento entre sí. Recordemos que hay muchos asuntos que son de materia legislativa, no necesariamente son del área del Ejecutivo, en donde hay oportunidades de colaboración, siempre y cuando pues se tenga una visión y la buena voluntad de hacerlo. Históricamente, la Asamblea de California, que son los diputados locales, como le llamamos en México, en Estados Unidos se le llaman asambleístas, pero prácticamente tienen la misma función, se reúnen una vez al año en una reunión que se llama Border Legislators Conference, o la Conferencia de Legisladores Fronterizos. Esta conferencia se viene organizando desde hace más de 20 años por el liderazgo de una senadora estatal muy conocida en la región Calibaja, que es la senadora Denise Moreno Duchesne. Denise fue legisladora, asambleísta y después fue senadora, y durante su periodo en el paso por el gobierno de California, fue realmente la líder en el tema de relacionamiento y trabajo con México. A Denise, que afortunadamente todavía vive y está activa en el consejo del NatBank, Denise le tocó un periodo post Pete Wilson, gobernador de California, que se convirtió en una de las figuras más antimigrantes en Estados Unidos en su época. Te estoy hablando de los 90s, y donde a Denise le tocó estar en la legislatura en ese periodo, y cuando hay cambio de gobierno de este gobernador Pete Wilson, que era alcalde de San Diego, vale la pena comentarlo, por muchos Era el años, de la casi propuesta 13. 187, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? Ese, exactamente, Muy bien. exactamente. Esa propuesta fue una propuesta de ley, ¿no? 187 para darle servicios tanto médicos como educativos a los migrantes indocumentados en California, ¿no? Causó una gran conmoción y causó realmente un distanciamiento del gobierno de California con México en su momento, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta y lo que quiero compartir es que aquí existe la oportunidad de que con la llegada del nuevo Congreso del Estado en Baja California, que tiene un poco más de un mes, puede haber oportunidades de colaboración. Oye, ¿y sí se puede hablar en algún momento de algo tan complejo como una legislación transfronteriza que permita, digo, creo que los retos a muchos quienes somos de aquí de toda la vida o que nacimos aquí o que tenemos aquí toda la vida o que conocemos la dinámica, pues vamos a saber cuáles son los retos en común, aunque también podremos analizarlos. Pero, ¿cómo ejemplificar o cómo entender si es posible esa legislación transfronteriza? Es una excelente pregunta y yo creo que es una conversación que requiere inclusive de un debate legal. Yo no soy abogado, y en la experiencia que yo tengo trabajando tanto el Congreso de Estados Unidos como el Congreso en México, te puedo compartir de que no existe
tal cosa como una legislación transfronteriza, por lo menos en el contexto Estados Unidos-México. Lo que es una realidad es que hay problemas transfronterizos. Hay problemas que se originan en un lado de la frontera que tienen consecuencias del otro, en ambos sentidos, de norte a sur y de sur a norte. Y que podría ser que más que legislación transfronteriza, yo te dijera que podría haber colaboración o coordinación de los legisladores para que cada uno pueda atender, identificar y atender la problemática desde su jurisdicción o jurisprudencia para poder pensar si se requiere legislación de un lado o de otro para atender el problema. Ahora, hay oportunidades también que se pueden atender, no solamente problemáticas pensando de esta forma. Y te doy un ejemplo. El legislador estatal David Álvarez es de origen mexicoamericano. David fue regidor de San Diego 8 años, fue candidato a la alcaldía de San Diego en el 2013. La verdad, una muy buena persona. Yo tengo más de 20 años conociendo a David. Él identificó una oportunidad en lo siguiente: tenemos un buen número de estudiantes transfronterizos que a la hora de cruzar la frontera y aplicar a un community college, resulta que para poder pagar el costo por unidad del community college tienes que tener no solamente tu ciudadanía o tu green card para estudiar, sino que tienes que tener residencia en el estado de California. Y esa residencia es lo que te hace que tú pagues la cuota como residente de la colegiatura. Si tú no tienes cómo comprobar residencia, aunque seas ciudadano americano, tú pagas como extranjero o como fuera del estado, lo cual eleva el costo por encima de 10 veces y casi lo hace de una forma en la que los estudiantes no pueden calificar. Entonces, en este caso, por ejemplo, Southwestern College, el presidente del colegio, que está en Chula Vista, es el primer community college más próximo a la frontera, donde históricamente muchos tijuanenses, yo incluido, hemos ido por ahí o pasado por ahí a estudiar en camino a la universidad. Identificó que casi el 20% o un número significativo de los alumnos vivían en Baja California y en Tijuana. Atendiendo esta realidad y que batallan muchísimo estos alumnos todos los días para llegar, no solamente por las líneas y todo el tema logístico a la escuela, además tenían que pagar extra. Por lo cual, trabajando con la oficina del legislador David Álvarez, pasó una iniciativa de ley que reconoce a los estudiantes transfronterizos y que les permite pagar, como le llaman, in-state tuition, siempre y cuando vivan 50 kilómetros de la línea, ¿verdad? Entonces, esta iniciativa de ley que fue aprobada tiene que ver con identificar una problemática transfronteriza y brindarle una solución. Para mí, esta ley es un ejemplo de muchas otras que se podrían pensar, desarrollar e implementar en ambos sentidos, porque la realidad de la frontera rebasa los límites de cómo estamos ahorita legislando. Bueno, pues digo, no quiero que nos metamos en otros temas, pero nos estás dando un ejemplo que de verdad a mí me parece genial, que me parece una verdadera solución, que me parece un verdadero apoyo, que me parece que es el resultado de algo bien planeado, pensado, analizado, conveniado, platicado, socializado, y pues no como lo que intentaron aquí en Tijuana alguna vez de darles pases de cruce rápido a los estudiantes binacionales para que no hicieran tanta fila, pero que costaban un dineral y nadie podía pagar porque eran hiper caros y lo que le sigue, Mario. Pero bueno, regresando al tema de esto que nos explicaste, ¿no? Ese tema de la línea médica, apúntalo por ahí para abordarlo en algún otro momento, por favor. Sí. Oye, pero hablando de pero mira, de este tema de... Sí. ¿Qué me decías, perdón? No, te decía de que parte del trabajo que estoy yo haciendo tanto con la oficina del diputado David Álvarez y también con la oficina del diputado o el asambleísta Eduardo García. El asambleísta Eduardo García es el representante del Valle Imperial, Valle de Coachella. Él es el presidente de la Comisión Especial de Asuntos California-México de la Asamblea de California. Y yo lo que le he venido planteando, y el asambleísta está completamente de acuerdo, es la importancia en generar una relación con el Congreso del Estado de mediano a largo plazo. ¿A qué significa esto? Que el asambleísta está ya trabajando en una reunión con el Congreso del Estado para finales de este mes
para plantear la propuesta de cómo crear una agenda de trabajo en común entre las legislaturas. No esperarse a que se vean en este evento anual que te digo de legisladores fronterizos, que es una vez al año, sino realmente desde ahorita que va llegando el Congreso y la nueva presidenta del mismo, la diputada Murillo, plantear la posibilidad de cómo generar una forma de trabajar en conjunto y de ahí analizar qué posibilidades hay de atender problemáticas, que las problemáticas de la frontera tienen, todas son de muchos, muchos años, ya sea temas de contaminación de agua, temas de cruces fronterizos, temas migratorios, temas de fuerza laboral transfronteriza, ¿no? O sea, tenemos bien identificados los problemas. Creo que lo que nos falta es ver desde el punto de las legislaturas si hay problemáticas que se pueden atender o que se pueden impulsar ante entidades del gobierno federal. Mucha de la jurisdicción de la frontera es de índole federal y tiene que ver con agencias federales, pero si bien a nivel estatal está fuera de la jurisprudencia, sí se pueden hacer gestiones, se pueden hacer solicitudes de apoyos, o sea, los cuerpos legislativos de los estados pueden interactuar con otros poderes y con otras agencias a que sean federales y solicitar y hacer gestión. Entonces es lo que el asambleísta Eduardo García ya lo está planteando y inclusive yo creo que será bueno en algún otro momento que lo podrías invitar tanto a él como al legislador David Álvarez para que nos dieran sus perspectivas de qué tan viable es esto o no. No ahorita, porque ahorita no existe, pero quizá de plantear de aquí hacia el futuro. Pero si me dices que ya están en estos preparativos para estas reuniones entre los legisladores de California y Baja California, pues después platicar con ellos cuáles temas consideraron prioritarios en esa reunión, qué tipo de acuerdos comenzaron a hacer. Y al final de cuentas lo que yo veo aquí es que sí hay una clara visión de mejorar la calidad de vida de todos quienes somos fronterizos, Mario, que al final pues es hacia donde todos tendremos que voltear en una región como la nuestra, como Calibaja, ¿no? Correcto, mira, algo que es muy importante, las instituciones, las iniciativas, las leyes no son el fin en sí, son el medio para una mejor calidad de vida. Los seres humanos vivimos en sociedad, hacemos leyes, construimos reglas de convivencia social para que vivamos mejor. Ese es el fin del Estado, ese es el fin de las leyes, ¿no? Entonces creo que tenemos que tomar mucho en cuenta que lo que buscamos al final es que vivamos mejor en ambos lados de la frontera. Y tomando eso como la finalidad, pues de ahí vámonos hacia atrás, que se tiene que hacer cada quien desde su trinchera, los alcaldes, los gobernadores en la parte del ejecutivo, los legisladores, las mismas organizaciones sociales o empresariales, los diferentes entes que convivimos en la frontera, qué tiene que aportar cada uno para que mejore nuestro estilo de vida y que estas grandes oportunidades que tenemos en la frontera, porque por algo la gente sigue llegando a vivir en las zonas fronterizas, esa gran oportunidad de convivir en dos culturas, de convivir en dos idiomas, de tener la oportunidad de trabajar o estudiar en un lado o el otro, ¿cómo lo hacemos para que esa oportunidad sea para más gentes, para más fronterizos? Hay mucha gente que vive en la frontera que no es parte de esta dinámica fronteriza o porque no nació en Estados Unidos o porque no tiene visa o porque no sabe que podría tener visa, una visa de trabajo, etcétera, etcétera. Eso también yo creo que es una conversación más adelante, David, cómo hacerle para que se la crean muchos otros residentes fronterizos que son fronterizos aunque no vivan la frontera como los que vamos y venimos todos los días. Claro, y bueno, al final de todo yo veo que si todos mejoramos, sea seguido o no nuestra vida transfronteriza, pues todo va a mejorar, ¿no? En consecuencia para todos. Oye, entonces ya tenemos varios temas de tarea, por cierto decías, la responsabilidad también en estos temas transfronterizos del sector empresarial, sin duda, eso queda claro. También algunos asuntos que son de carácter federal, entonces las presidencias de cada país. Y por aquí tenemos una pregunta del público, Mario. Dicen, oye, pregúntale a Mario qué va a pasar con la garita de Otay. Tenemos años que nos las tienen prometiendo. Nos habían dicho que ahora sí y ahora resulta que siempre no. Que algunos están diciendo que hasta el 2026, otros que hasta el 2028, otros que hasta el 2030. Que por favor nos diga qué realmente está pasando con la garita de Otay 2. Sí, bueno, a ver. El público. Sí, correcto, no, excelente tema y esa pregunta nos da para todo una entrevista sobre ese tema en lo particular. Sin duda. Lo que lo puedo comentar a esta persona es que el proyecto de la garita Otay Mesa Este
en México le llamamos Otay Mesa 2, pero oficialmente es Otay Mesa East, sigue avanzando. Del lado mexicano está mucho más avanzado porque el gobierno federal optó por entregar la obra y solicitársela a la Sedena, como muchas de las obras federales que se han estado ejecutando en el país. Y en Tijuana tenemos 3 obras federales grandes que ejecutadas por la Sedena. La garita Otay Mesa Este, el segundo piso que va hacia playas de Tijuana, el aeropuerto, y la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, ¿verdad? Son obras federales ejecutadas por la Sedena. Se está viendo y se ha venido trabajando desde hace 4 años en hacer todos los puentes y las piezas de las carreteras de acceso a la nueva garita, que lo vemos en la parte del corredor de la caseta de Tecate Tijuana hacia Otay Mesa, y se está trabajando en el edificio y en la adecuación del espacio del lado mexicano. Del lado americano se tiene asegurado tanto las carreteras de accesos, el Freeway 111, como la tierra lista, pero todavía se está trabajando con las otras 2 entidades federales que son las que operan los puertos fronterizos. Por un lado tienes a GSA, que son los dueños de los activos del edificio en sí, y los usuarios de la frontera, que es los agentes de Customs y Border Protection, ¿no? Ellos son digamos, las 2 agencias federales que tienen que, por un lado, operar el edificio y por otro lado, pues son los funcionarios que inspeccionan a los vehículos y a las personas y demás, ¿no? Entonces, todavía están las negociaciones porque debemos de recordar que el proyecto de Garita de Otay Mesa Este es un proyecto impulsado y promovido por el estado de California a través de su agencia de transporte, que es Caltrans, de la mano con la agencia de planeación regional, que es SANDAG. Entonces, un proyecto, digamos, impulsado localmente entre SANDAG y Caltrans, y todos están trabajando en las negociaciones y en acuerdos con el gobierno federal para poder tener una fecha de inicio de la obra y de entrega de la misma. Muy bien. Que por cierto, pues todos esos proyectos que mencionaste, más allá el de la garita, todos están pensados en la vida transfronteriza, lo cual también hace muy interesante hablar de ellos. Mario, se nos acabó el tiempo. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? No, muchas gracias. Yo te estaré dando aviso conforme avance esta relación entre los congresos y la asamblea, en la que yo tengo una participación a través de este asambleísta Eduardo García. Te estaré poniendo al tanto porque son, creo que, acciones de interés público cuando estas cosas se están dando. Pero sin duda. Gracias, Mario. Que tengas un excelente jueves. Buenos días. Buenos días y buenas tardes. Adiós. Gracias. Es Mario López, el CEO, presidente de The Border Group.